al tiro. Ya, estoy grabando. Vamos a hacer el 2019, que ahí está el 2020. Ya. Este es, considera el espacio de clasificación X2 versus X1, mostrar la figura 1 y los datos correspondientes a las clases A, B, C y D. Ya tenemos todos estos datos y los tenemos que clasificar. ¿Ya? Entonces se supone que estas van a ser las salidas deseadas que vamos a tener. ¿Ya? Tenemos aquí la función de activación tipo umbral, ¿ya? Que esto es tipo perceptrón. Perceptrón significa que es de tipo binaria, ¿ya? Entonces aquí tenemos si la función de activación, o sea, si la función de procesamiento sináptico es positiva, nos va a dar 1, si es negativa, nos va a dar 0. ¿Ya? Entonces la Y primera ese pregunta certamen creo que no está en aula, parece. no está en habla. No, o sea, ahí está el 2019 nomás, pero sigue nomás. Vale. Ah, no, pues este es del 2019. Sí. Es que esto es del, ¿cómo se llama? Por la pandemia y todas esas cosas. del estallido. Ya. Ya. Bueno, dibuje la red neuronal. ¿Ya? 222 significa que es dos entradas, dos neuronas, o sea, dos salidas intermedias, dos capas ocultas, por así decirlo, y dos salidas, ¿ya? Con función de activación tipo umbral, la de acá, con la que es posible resolver el problema de clasificación planteado en la tabla 1, indicando claramente las conexiones de la red de entrada X1 y X2 con las salidas I1 e I2, y el vector de peso sináptico asociado a cada neurona. Ya. Entonces, simplemente dibujar cómo sería la neurona. ¿Ya? Entonces, uy, hay una chinita. Este es el 2019. ¿Ya? Entonces tenemos dos datos de entrada, el X1 y el X2. ¿Ya? Tenemos las neuronas asociadas. Voy a poner N1 y N2. ¿Ya? Y esto va a ser entrada hacia cada neurona. ¿Ya? Después tenemos las salidas intermedias. Vamos a dar como H1 y H2. ¿Ya? Y vamos a tener dos salidas, que va a ser asociada a una neurona. Cada una a una neurona. Entonces la neurona 3 y la neurona 4. ¿Ya? Y esto también es cruzado. Cada una tiene su respectiva entrada y salida. Aquí tenemos I1 e I2. Eso sería. Pero a mí me descontó puntaje por esto. Cuando lo di. Eh, bueno, primero que nada, hagamos las funciones. Cada una de estas neuronas tiene un peso asociado. ¿Ya? Aquí la vamos a anotar como U1 y U2. ¿Ya? Entonces, cada neurona también tiene la función, que sería, por ejemplo, la S1 de X, de X1, X2, ¿ya? Sería igual al vector asociado, lo voy a expandir igual acá, a omega 0, X0, más omega 1, X1, más omega 2, X2. Esto lo podemos escribir como forma matricial, que va a ser omega 1 respuesta por el vector X, ¿ya? Entonces, claro, tenemos lo siguiente entonces, que el vector omega 1 va a ser eh, omega 0, omega 1, omega 2. De hecho, lo voy a anotar así. 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí el X es como que tenga tres entradas, po. O sea, cada neurona tiene como tres entradas, ¿ya? Pero la primera se considera que siempre es 1. El X0 siempre se considera que es 1, ¿ya? Pero igual, en la pauta por lo menos, yo por lo menos lo hice así, igual aparecía un 1 acá, que sería igual al X0. Y aquí va como entrada también a cada neurona. ¿Ya? Entonces, pues se les pide hacer eso. Lo mismo va a pasar acá, que vamos a tener un 1 de entrada aquí, que va a ser para la parte constante. ¿Ya? Entonces lo que nos pedía al final era esto, y a escribir las funciones, la S2, que corresponde a esta neurona,
de X va a ser lo mismo. Va a ser omega 2 transpuesto por X. La S3 va a ser el peso del U de acá. U1 transpuesto por el vector H, en este caso, porque tenemos esta entrada intermedia. Y el S4 de X va a ser igual al U2 transpuesta por H. Y luego la salida correspondiente a cada uno es la F. Por ejemplo, aquí la salida que corresponde acá es el H1, que va a ser el F de S1. Para acá va a ser el H2, es igual al F de S2. El H, mentira, no es H3, es el I1, va a ser igual al F de S3. Y el I2 asociado a esta neurona va a ser el F de S4, donde la función F es la que vimos acá, que es la función de activación tipo umbral. ¿Ya? Entonces esa era la primera pregunta, 30 puntos casi regalados. La segunda dice, dibuje las fronteras de decisión y obtenga los pesos sinápticos de cada neurona de la red MPL 222, Multilayer Perceptron, que es la sigla esa, del punto 1A. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos que dividir estas fronteras. Tenemos que dividir en fronteras. Voy a hacerlo en Paint mejor. Aguante Paint. Ya. Entonces, cada neurona que teníamos acá, por ejemplo, cada una de estas, va a estar asociada a una región de acá de X1 y X2. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como tenemos dos neuronas, podemos separar esto en dos regiones. O sea, en cuatro regiones, pero con dos rectas que corresponden a cada neurona. Entonces, la primera puede ser de aquí, esta recta que separe, que puede ser esa. Y la segunda puede ser, por ejemplo, esta. Que vamos a separar aquí. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las ecuaciones de cada recta. ¿Ya? Esto está aquí está el origen. ¿Ya? Entonces para la primera recta tenemos que x2, muy chico esto, que x2 es igual a 0,5, un medio, más la pendiente positiva y la pendiente, que esto tiene una razón de 1 a 3, entonces sería un tercio. Un tercio x1. ¿Sí? Esa sería la primera función. Y la de acá sería x2 es igual a 1.25 más o menos. 25 menos la pendiente. La pendiente, ¿se acuerdan de la ecuación? Son los i, la resta de los i, dividido en la resta de los x. Entonces eso sería, lo tengo anotado aquí, es menos 3 medios. 3 medios x1. Ya, entonces con estas dos rectas podemos separar este espacio de clasificación. ¿Ya? Y cada una de estas rectas va a ir asociada a una neurona. Esta, por ejemplo, va a ir asociada a la neurona la neurona 1, y esta va a ir asociada a la neurona 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que teníamos una figura así entonces. ¿Ya? Que era más o menos así. ¿Ya? Y teníamos las funciones, por ejemplo, esta va a ser la S1, ¿ya? Que va a ser
asociada a la recta x2 es igual a 1/2 más 1/3 x1. Y esto de acá, que sería la S2, es igual a x2 es igual a 1.25 menos 3 medios x1. Ahora, tenemos que construir la función, esta recta es cuando cada s es igual a 0, ¿ya? Entonces, tenemos que construir la función de este tipo, ¿ya? Entonces, tenemos que decidir dónde van a ser eh, positiva o negativa la función, ¿ya? Porque la podemos escribir de dos formas. Me explico. Ahí primero tenemos el espacio de clasificación A, este es el D, este es el C y este es el B, ¿ya? Entonces, podemos considerar, eh, podemos escribir a partir de esto, que S1, vamos a despejar esto y lo vamos a igualar a 0. S1 va a ser igual, pero lo podemos despejar de dos formas, pasando el X2 hacia acá, o pasando todo lo de acá hacia allá, ¿ya? Que eso igual va a tener unas implicaciones. Yo lo voy a pasar así. X2 más 1 partido 3x1 menos x2, ¿sí? Entonces aquí que me quedó la función S1, que es de la misma forma de esto, ¿ya? Esto significa que, por ejemplo, si evaluamos en 0, ¿ya? Nos va a quedar un medio. O sea que para todo este lado, todo para acá, va a ser la función S1 positiva, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo. Si hubiera pasado de la otra forma, ¿ya? O sea, dejando esto negativo, negativo y positivo acá, estoy diciendo que todo lo de acá arriba sería positivo, ¿ya? Se puede hacer de ambas formas. A ver. Ya. Luego, el S2, vamos a considerar de antemano de que sea esto positivo, este lado de acá. Entonces lo escribimos como 1.25 menos 3 medios x1 menos x2. ¿Ya? Entonces los pesos serían del omega 1 transpuesto, sería igual a 1/2, 1/3 y menos 1. ¿Sí? Cada factor. Acuérdense que del x0 es 1. ¿Ya? Y aquí el vector de pesos omega 2 transpuesto sería 1.25 menos 3 medios menos x2. Listo. Oh, ¿qué pasó? Ah, Google identificó mi voz en el celular. No dije nunca que Google. Ya. Ya, entonces tenemos eso. También lo podemos hacer de otra manera. De hecho, mejor lo voy a hacer de la otra manera, porque en el aula, o no sé, en la pauta por lo menos, a lo mejor está en el aula, lo tienen de esta manera. Yo lo voy a hacer de la otra manera, para que se den cuenta de que es lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a considerar que esto sea positivo y esto sea positivo. Entonces voy a cambiar los signos para cada cosa. Aquí sería menos, aquí sería menos, aquí sería más, aquí sería menos, aquí sería más, aquí sería más, aquí sería menos, menos, más, 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 menos. ¿Ya? Lo cambié de orden. Entonces, tenemos que, por ejemplo, tenemos las regiones A, B, C y D.
y también tenemos la salida. Cada S1 va a estar asociado a la salida de acá, al H1. Al H1, la neurona 2 va a estar asociado al H2. ¿Ya? Entonces, si evaluamos, por ejemplo, para la región A, un punto, vamos a tener que... Veamos, para la región D, que es más fácil. Tenemos que al evaluar acá, en S, tenemos que S1 va a ser igual a menos un medio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el H1 va a estar asociado con la función de acá, como decía, la función de tipo umbral. Si es positiva es 1, si es negativa es 0, ¿ya? Entonces, como es negativa, vamos a tener un 0 acá, ¿ya? Lo mismo para esta. En 0, 0, estamos hablando de la región D, vamos a tener, esto se hace 0, esto se hace 0, y esto es negativo, entonces va a ser 0, ¿ya? Entonces, estamos haciendo básicamente lo que definimos acá, ¿ya? Entonces, cuando sean positivas estas, acá dijimos que las dos son positivas. Entonces, para B, como las dos son positivas, esto va a ser 1 y 1. Para la región A, S1 es positiva, y S1 está asociado a H1. Entonces, esto va a ser un 1 y esto va a ser negativo. Y para la C, solamente S2 es positiva, ¿ya? Y A es negativa. Entonces, esto va a ser 0, 1. ¿Se entendió cómo se construyó esa tabla, más o menos? Simplemente se pueden dar un punto o hacer como ya definieron aquí, pues, la positividad de dónde van a estar esas funciones S1 y S2. Luego tenemos de que los datos que nos dan, el I1 y el I2, esto es datos, ¿ya? 1, 1, 1, 0 y 0, 0, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es construir las mismas funciones, pero para estas neuronas, con estos datos de entrada, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es hacer un gráfico. Ahora, en vez de las entradas que teníamos de X1 y X2, ahora va a ser en función de H1 y H2, ¿ya? Entonces tenemos 4 puntos, que van a ser estos, los siguientes. Este, este y este, ¿sí? En coordenadas, los de acá. Y aquí nos estamos diciendo que, por ejemplo, para acá, esto va a ser la región D, el 0, 0, va a ser la región D. Esto es A, esto es B y esto es C, ¿ya? Y claro, para cada salida, por ejemplo, para la C, tenemos que X1 y X2 sea 1 y 0. Entonces esto va a ser 1, 1, 0. Esto va a ser el Y. Esto va a ser Y igual a 1, 1. Esto va a ser Y igual a 0, 0. Esto va a ser Y es igual a 0, 1. Entonces, podemos separar estas cosas en dos gráficos, ¿ya? Uno para el X1, o sea, para el I1 y otro para el I2. Entonces, para el I1 tenemos el mismo gráfico, pero ahora vamos a ver dónde se hacen, vamos a anotar con un punto negro dónde es 1, ¿ya? Entonces, aquí es y aquí es. Entonces vamos a tener que aquí se hace 1 y el I1 acá se hace 0, ¿ya? Esto es H1 y esto es H2, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Estamos separando. Entonces, una función con la que podemos separar acá es la siguiente, pues, separar estas dos neuronas, ¿ya? ¿Y dónde elegimos la positividad? Donde tenemos los puntos igual a 1, ¿ya? Entonces por acá, esta función, que esta línea es el S, a ver, este es el S3, ¿ya? Tenemos que la recta asociada a esta es igual a H2, es igual a un medio, ¿sí? Entonces la vamos a definir el S3, cuando lo definimos positivo para allá, es igual a
H2 menos 1/2. ¿Sí? Porque si es 0, 0, si estamos en el H2 igual a 0, tenemos un resultado negativo. ¿Ya? ¿Cierto? Acá están los negativos y acá están los resultados positivos de S. Lo mismo para el I2. Para el I2 tenemos el gráfico de acá y tenemos esto y esto igual a 1 y esto igual a 0. ¿Sí? S y S son los de acá. Entonces lo podemos separar con la siguiente recta y elegimos la positividad para acá. ¿Ya? Esa recta asociada al S4 va a ser igual a H1 es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces vamos a dejar, esto era el S3. Entonces el S4 va a ser igual a H1 menos 1/2. Porque cuando H1, por ejemplo, es 0, tenemos que S4 es menos 1, que es negativo. ¿Ya? Entonces para acá tenemos los negativos y acá los positivos. ¿Sí? Vamos a anotar mejor S3 positivo acá y S4 positivo acá. Y listo. Ahí tenemos las funciones. Y bueno, claramente aquí podemos construir los pesos. Entonces, por ejemplo, el S3 está asociado con el peso U1. Entonces el U1 va a ser igual a... ¿Tenemos parte constante? Sí, pues, el menos 1/2. Entonces va a ser menos 1/2. ¿Tenemos parte de X1? No, entonces 0. Tenemos parte de, o sea, de H1 es 0. H2 es igual a 1. Entonces ahí se construyó. Y para este lo mismo. El U2, parte constante, es el menos 1/2. Tenemos H1, sí, que es 1. Y tenemos H2, no, entonces 0. Ahí construimos el vector de pesos. Esto, por supuesto, que es transpuesto. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿O no? Bueno. Lo siguiente es... Nos preguntan por... Utilice los pesos cinéticos obtenidos en 1B para calcular el valor de las salidas I1 y 2 de la redondada cuando tenemos esas entradas. Que es 1.2 y 0.5. ¿Ya? Que esto estaría más o menos... ¿Dónde es? Es 1.2. Como por acá. Y menos 0.5. Que sería... por acá. Este sería como el punto. ¿Ya? Entonces, por mera inspección, ya sabemos que está en la clase C. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahora vamos a verificar lo que verdaderamente está ahí. Entonces, para verificar, tenemos que evaluar primero en las funciones de activación S1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos que el X1 es igual a 1.2 y el X2 es igual a 0.5. ¿Ya? Entonces, evaluando en S1, esto va a ser, ¿cuánto da? Por calculadora lo hice igual. Esto daba menos 0.4, evaluándolo acá. ¿Sí? Esto es lo que implica que el f de S1, ¿ya? Esto es negativo. Entonces, como es la función de activación tipo umbral, esto es igual a 0. Que esto es igual al H1. ¿Sí? Porque el negativo es 0. Si fuera positivo sería 1. Luego el S2, esto daba 1.05. Esto igual lo pueden comprobar después. Y el f de S2, esto como es positivo, entonces 1. Esto va a ser igual al H1. ¿Sí? Entonces si vemos, ya de partida aquí con la tabla que teníamos, el H1, 0 y 1 nos dice que estamos en C. Entonces ya, vamos por buen camino. Ahora verificamos el S3.
el S3. ¿Dónde teníamos el S3? Acá. Entonces, con el H2, esto era H2, no H1. Con el H2 que ya obtuvimos, ¿esto cuánto nos da? 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces F de S3, como es positivo, es igual a 1. Esto es igual a I1. Y para el S4, tenemos que está acá. Y lo hacemos, la función es H1 menos 1 medio. Y H1 era 0 menos 1 medio es menos 1 medio. Y el F de S4, como es negativo, entonces 0. Esto es igual al Y2. Y se cumple lo que queríamos. Y1 igual 0. Y2 igual, o sea, Y1 igual a 1. Y2 igual a 0. Estamos en C. Entonces se cumple. ¿Ya? Entonces es como se construía la red, las redes. Con los pesos y todo eso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya. Ya, por ahora no. Está bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer el siguiente. Ya. Nos dice, se desea minimizar el error de aproximación de los datos de entrenamiento de la tabla 1 mediante una neurona artificial con función de activación gaussiana, ¿ya? Que es la de acá. ¿Ya? Esas son los datos de entrenamiento. Ahí está el esquema. ¿Ya? Entonces, dibuje la frontera de decisión en el plano X2 versus X1 cuando tenemos esas restricciones. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es... Tenemos que dibujar... Este es el del 2018. Esto es 1A. Vamos a dibujar acá el gráfico entre X1 y X2. Y según la tabla, teníamos los puntos de ahí, que sería este, 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 este. Tenemos esos 4 puntos. ¿Ya? Y la salida son esas. ¿Ya? Entonces las que están en diagonal, acá, son 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dejar, vamos a oscurecer las que son 1. Y igual a 1. Y igual a 1. Y igual a 0,5. Y igual a 0,5. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo lo podemos separar? Estamos viendo claramente de que tiene una tendencia así. Podemos separarlo de aquí. ¿Ya? ¿Por qué también? Porque si vemos, la función que nos dicen es gaussiana. ¿Ya? Esta, si vemos acá los gráficos de las funciones, es de este tipo. ¿Ya? Es como una campana de Gauss. Entonces lo que tenemos acá es que según donde estén estos datos, vamos a tener, a ver, va a ser como algo así, ¿ya? Una campana de Gauss, aquí, ¿ya? Entonces los datos que van a estar arriba, aquí vamos a tener uno, justo en esta línea, en esta recta, ¿ya? Y para acá se nos van a ir decayendo. Por ejemplo, aquí tenemos 0,5 y 0,5. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es como para verlo de forma más gráfica, ¿ya? Que este sería como mi campana. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos como 0,5 y aquí tendríamos 1. ¿Ya? Y la altura de esto sería el I. ¿Ya? Entonces, la recta al final tenemos que es x2 es igual a 1 menos x1. ¿Sí? Y la función entonces, la función S, la vamos a escribir como 1 menos x1 menos x2. Ahora, en contraposición con lo anterior,
antes teníamos que decidir dónde se daba la positividad de esto, ¿ya? Pero ahora como es una función, eh, ¿cómo se dice? Simétrica en torno a esta recta, da lo mismo cuál escribamos, ¿ya? Lo podemos poner esto negativo, positivo, positivo, o así como está, ¿ya? Entonces los pesos asociados a esta función sería el omega transpuesto, que sería el 1, menos 1 y menos 1, ¿sí? Y eso era la pregunta 1, creo. No sé si se entendió, ¿ya? Ahora la 1b nos dice, determine los parámetros... Ah, bueno, ya lo hicimos. Omega 1, omega 0, omega 1, omega 2 y el... ¿Cómo se llama esta letra? Se me olvidó. El sigma, ¿ya? El sigma de la función. Entonces tenemos la función f de s es igual a e elevado a la menos s sigma al cuadrado, ¿ya? Esa es la función. Entonces queremos que para los datos de entrada de acá vamos a tener esta función S y de salida esto va a ser igual al I. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que para cada uno de estos datos podemos hacer una tablita. Aquí 1, aquí 2. Esto era 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Tenemos entonces que queremos que el I sea lo siguiente. Esta es la tabla que nos da. 0, 5, 1, 1, 0.5. ¿Ya? Entonces ahora el S, la función S, con estos x1 y x2, tenemos que, por ejemplo, para esta es 1. 1 menos 0 es 1. Después, para acá es 0. Lo restamos 1 menos 1 menos 0. Es 0. Y aquí es menos 1. Esto es el S. ¿Sí? Evalúe la función. Y después tenemos que el f de S, que es igual al I, ¿ya? Que queremos tener estos valores, es con la función de acá. Entonces esto sería e elevado a la menos 1 partido sigma al cuadrado. Después, como es 0, todo número elevado a 0 es 1. Entonces 1, 1. Aquí tenemos e elevado a la menos 1 partido sigma al cuadrado. ¿Ya? Entonces, veamos, ahí tenemos para resolver una ecuación. Que el e elevado a la 1 partido sigma al cuadrado es igual a 0,5. ¿Ya? Tenemos estos dos. Estoy haciéndolo con... No, lo hice con el otro. Pero bueno, se entiende la idea. Al final es lo mismo. Aplicamos logaritmo natural. Y tenemos que esto es menos 1 partido sigma al cuadrado es igual a logaritmo natural de 0,5. Elevado al cuadrado esto. Logaritmo natural de 0,5. ¿Ya? Despejamos. Esto es... ¿Ya? Esto es negativo y el logaritmo natural de un número menor a 1, pero mayor que 0, es negativo. ¿Ya? Entonces aplicamos la raíz cuadrada. Y al final tenemos que el sigma puede ser aproximadamente 1.2, más o menos 1.2. ¿Sí? Entonces podemos ocupar cualquiera de esos valores, menos 1.2 más 1.2, porque al final, como la función es simétrica, da lo mismo. Y eso era todo el ejercicio. ¿Sí? No hay que también ver el caso del la exponencial de menos paréntesis menos 1 partido en sigma al cuadrado, ¿no?
ver este caso también. Sí. Sí, pues, también podemos ver ese caso. Pero si nos damos cuenta, es lo mismo. Porque es simétrica. Mira, el SLE elevado a la menos 1 partido sigma cuadrado, acá, es igual a 0.5. ¿Sí? Aplicamos logaritmos. De hecho, podemos seguir estos mismos pasos. Lo voy a hacer aquí nomás. Pero voy a modificar que este sería un menos 1, ¿verdad? Entonces aquí como se eleva al cuadrado ya, este menos 1 se transforma en un 1. ¿Viste? Entonces en este paso, este menos o este más no significa nada, porque está elevado al cuadrado. ¿Viste? Aquí desaparece. Solamente se conserva el que está afuera. ¿Sí? Entonces da el mismo resultado. Sí, se entendió, se entendió. Ya. Porque al final estamos como viendo esto. ¿Ya? O sea, si estamos acá o si estamos acá, al final tenemos el mismo resultado, como la función es simétrica. ¿Ya? Eso. Claro, porque esto al final es como algo así. Que se tienen estos valores. Ya. Entonces, el del 2017. Ya, miren. Aquí habían unos ejercicios de dibujar estas funciones. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman estas funciones? Funciones de activación. ¿Ya? Pero no encuentro que valga la pena mucho hacer esto, porque esto es álgebra. eh, es álgebra nomás, po, y hacer derivadas, regla de la cadena y todas esas cosas. Entonces, es demostrar esas cosas. Entonces no creo que valga mucho la pena. Igual si quieren, lo hacemos. No sé. Yo, Es solamente hacer la cadena nomás, ¿no? ¿cómo? Es solamente regla de la cadena. O sea, tampoco es mucha regla de la cadena, si es ocupar propiedades de derivadas nomás. Por ejemplo, aquí, si queremos derivar esto, se ocupa la derivada de la división, pues, que es la derivada de esto por esto, menos la derivada de esto por esto, partido en esto al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa regla? Es simplemente derivar. Mate, ¿qué mate esto? Ya no me acuerdo. Mate 1, mate 2. Entonces, no creo que valga mucho la pena. Ahí se dibujan las ecuaciones y es simplemente derivar. Ven, aquí se ocupa la regla de esa que les dije, de la derivada de la división. ¿Ya? Esto es para lo. Esto es para. ¿Cómo se llama? Esto está enfocado para la regla delta, ¿se acuerdan? Para optimizar o para encontrar los valores de las funciones de los pesos, en que se ocupan derivadas. ¿Ya? Pero vamos a seguir más con redes neuronales, que es como lo que más importa acá. A ver, creo que me salté un ejercicio acá. Claro que me lo salté. Ya, vamos a seguir acá entonces con el 2. Ya. Dada la red de neuronas de la figura 2, con dos entradas X1 y X2 en esos rangos, una capa oculta de dos neuronas con salida H1 y H2 y una neurona de salida, acá, con activación de umbral y peso sináptico omega 1, omega 2. ¿Ya? Dibuje la frontera de decisión de las neuronas de la capa oculta en el plano X1 y X2 e indique el valor de las salidas H1 y H2. ¿Ya? Aquí nos dan los pesos ya. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el siguiente gráfico. ¿Ya? Entonces aquí van a estar las salidas igual a la salida I igual a 1, claro. Entonces, para estos para estos valores de X1 y X2, vamos a tener que la salida I es igual a 1. Y para todo lo demás, es 0. Entonces, si vemos esto,
tenemos una red neural de 2 neuronas de acá, ¿sí? Eso significa que tenemos 2 rectas. Entonces, si lo expandimos esto aquí, estamos viendo de que es la recta de acá y la otra es la recta de acá, ¿sí? Que son estas. ¿Ya? Entonces vamos a nombrar esta como S1 y esta como S2. ¿Ya? La S1 va a estar asociada a la ecuación, esto está intercepto en 1 y con pendiente 1. Entonces, esta ecuación es, aquí 1, para S1, tenemos que X2 es igual a 1 más X1. ¿Ya? Ah, pero no, pues, si nos decían claro, nos decían los pesos. Ya, pero es lo mismo. Mira, el peso, el peso 1 es igual a 1, 1 menos 1. ¿Ya? Y el peso 2 es igual a 1 menos 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, para el S1, al final lo que estamos haciendo es escribir esto así, pues. S1 se iguala a 1 más X1 menos X2. ¿Sí? Y eso es lo mismo de la neurona acá, pues. El 1 y el menos 1. 1, 1 menos 1. Entonces lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si hablamos del 0, 0, ¿ya? Acá, esto va a ser 1. Y como tenemos funciones de activación tipo umbral, todo esto para acá, del S1, va a ser positivo. Entonces la salida de esta neurona, que es en este caso el H1, todo para allá va a ser positivo. Entonces para aquí el H1 es igual a 1. H1 es igual a 1. Y para acá es 0. H1 es igual a 0. Y aquí también. H1 es igual a 0. ¿Sí? Porque tenemos esas funciones de activación tipo umbral. Cuando es positivo es 1, cuando es negativo es 0. Solo por eso, porque es activación de umbral. Si tuviéramos otra función de activación hay que analizar el caso. ¿Ya? Luego, para el S2, al final podemos ocupar esto mismo de acá, el peso que nos daban, pero también lo podemos sacar así. El S2 es igual a 1 menos 1 menos 1. ¿Qué hice? Esto es menos X1 y esto es menos X2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos del 0, 0, esto es 1. Entonces lo que nos está diciendo es que todo para acá de la recta S2 es positivo. Lo que implica que H2 es igual a 1. H2 es igual a 1 para acá. Y para todo este lado, el H2 es igual a 0, porque el S2 es negativo. Y el H2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestras cuatro regiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pedía la verdad? Ah, ya, pues. Indica el valor de la salida H1 y H2 en cada zona. Ahí ya lo hicimos. ¿Ya? Y ahora diseñe los pesos sinápticos U de la neurona de salida para obtener I igual a 1 dentro de la zona mostrada. Entonces lo que queremos obtener es lo siguiente. Que para H1 y H2, ¿ya? Tenemos los siguientes valores. Que es el 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tenemos esos posibles valores. Pero solamente queremos que cuando estemos en esta región, es decir, con el H1 y H1, con el H1 igual a 1 y el H2 igual a 1, tengamos que el Y sea igual a 1. Entonces nos dicen eso. Bueno, y suponemos que para todos los casos también, para cualquier otro caso, es igual a 0. Entonces tenemos que construir esa neurona. ¿Y cómo lo hacemos? Graficamos en función del H1 y el H2. ¿Sí? Entonces tenemos estos 4 puntos.
pero solamente en el 1, 1 queremos que el y sea igual a 1. Entonces aquí lo vamos a dejar marcado así. Aquí es el y es igual a 0. Solamente en este punto el y es igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos separar estos separables? Claro que sí. ¿Por qué función? Por un S3 que lo vamos a separar así. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la separación. Y como queremos que para el i sea positivo y tenemos funciones de activación umbral, queremos que para acá sea positivo. ¿Sí? Entonces, esta recta va a ser igual a h2. ¿En qué intercepto? Lo vamos a dejar esto en 1. Por ejemplo, aquí está el 2. Esto es 1, esto es 2. Lo vamos a dejar en el 1.5. ¿Sí? Aquí justo en el medio. Entonces sería 1.5, pendiente negativa. ¿Y de cuánto? De 1. Entonces va a ser h1. Esa es nuestra función. Entonces construimos el S3, que esto es la recta S3 igual a 0. Entonces construimos la recta S3. ¿Qué va a ser? Queremos que sea positivo acá. Es decir, que sea negativo acá. Por ejemplo, si evaluamos en el 0, 0, tenemos que nos tiene que dar un número negativo. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Va a ser h1 más h2 menos 1.5. ¿Sí? Porque si evaluamos en 0, 0, esto nos da negativo. Por lo tanto, la salida, el f de s, nos va a dar 0. Porque queremos que acá sea 1. ¿Ya? Entonces, tenemos que el u lo construimos. El u transpuesto al final, que va a ser la función de los pesos. Va a ser el peso constante, el menos 1.5. Después el asociado al h1, que es 1. Y después el asociado al h2, que es 1 también. Listo. Esta es nuestra función de pesos. ¿Sí? Entonces ahora podemos comprobar igual. Por ejemplo, si estamos en el 0, 0 acá, en X y en X1 y X2, estamos en el 0, 0. ¿Ya? Evaluamos acá. Va a ser, por ejemplo, el S1 va a ser 1. ¿Ya? Entonces esto estamos evaluando así. X1 es igual a 0 y X2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces el S1 va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces lo que implica que el H1, que es el F de S1, va a ser igual a 1, porque es positivo. ¿Ya? Y para acá, el S2 va a ser igual a 1 también. ¿Sí? Lo que implica que el H2 va a ser igual a 1. ¿Ya? Después, si tenemos un 1 y un 1, lo reemplazamos acá en el S3. Entonces va a ser 1 más 1 es 2, menos 1.5. Esto es igual, evaluándolo en el H1, igual a H2, es igual a 1. El S3 va a ser igual a 0.5. ¿Sí? Y 0.5 es positivo, lo que implica que el I, que es nuestra salida, que es de función de activación umbral, es igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí ya lo comprobamos. Eso era el ejercicio. ¿Quedan dudas? No sé cómo se construyen estas funciones, algo, cualquier cosa. O sea, por ahora no, o sea, igual tendríamos que digerir Sí, todo el pero, proceso o igual. sea, vayamos digiriendo. O sea, ¿van entendiendo más o menos? O sea, se ve relativamente simple. Sí, sí, es súper simple. Ujú. Pero a veces, no sé, por ejemplo, si pónganse en el caso en que hubieran elegido, por ejemplo, acá positivo, ¿le hubiera dado el mismo resultado? No Mm, hubiera dado el mismo resultado. no, parece que no, porque implica cambiar las H y las X también. Claro. De hecho,
si cambiamos, si definimos para acá positivo, vamos a estar definiendo de que solamente para estos puntos el Y sea ¿cómo se llama? Sea positivo. ¿Ya? Pero lo que no importa es acá. Acá lo podemos definir como queramos, como lo hicimos en el ejercicio 1. Que si quieren después lo comparan con la pauta con la pauta, que debería estar en aula, si creo que está en aula. Si yo la vi. ¿Ya? Que lo hice de la otra forma, po. O sea, en vez de, por ejemplo, poner estos valores aquí que sean positivos, lo hice de la otra manera, que fuera para el otro lado. ¿Ya? Entonces, véanse esos casos, yo les recomiendo, de dónde definir que sean positivos y a veces por qué no funciona. ¿Ya? O por qué funciona, porque se pueden tener muchas... hay varias soluciones. De hecho, hay infinitas soluciones para funciones de activación. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí escogimos esta recta, pero también podemos escoger una de acá, otra de acá más abajo, ¿ya? Pero no una de acá, ¿ya? Entonces tenemos infinitas rectas que podemos separar, ¿ya? Entonces, todas esas respuestas van a estar bien, si es consistente con su resultado. La siguiente, este es el 2017. Ya, este es casi lo mismo que el del 2018, ¿ya? De hecho, hagámoslo así bien a la rápida. Lo que nos dice acá es que tenemos esas funciones de activación y busque la región de clasificación. Entonces, si graficamos las rectas, ¿ya? Vamos a tener las siguientes rectas. Esto acuérdense que el W1 va a ser para el S1 y el omega 2 o W2 es para el S2. ¿Ya? Entonces vamos a tener la recta S1 igual a 1 más X1 menos X2. S2 es igual a 1 menos X1 menos X2. Y el S3 era, ¿cuánto era? 1, 1 menos 3 medios. 1 menos H1 menos 3 medios H2. ¿Ya? Entonces las primeras dos rectas son las mismas que obtuvimos en el ejercicio pasado, que son estas de acá. ¿Ya? ¿Y qué nos está diciendo después? De que tenemos esta función de activación. Entonces vamos a hacer el gráfico. Esto es en función de x1 y esto es x2. ¿Ya? Esto lo obtuve con esto. ¿Sí? Esto lo pasamos a... ¿Ven? Este 1, 1 menos 1 es esto de acá. 1, 1 menos 1. Y el S2 va a ser 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Y lo otro lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí graficamos estas rectas. Estas rectas sí es dejando, por ejemplo, esto igual a 0. ¿Sí? Ahí despejan el x2 y grafican. ¿Ya? Que sería x1 positivo más 1. Esto sería asociado al S1 y esto al S2. ¿Ya? Y también tenemos acá en el otro plano, en el plano de H1, H2, ¿ya? Que tenemos la siguiente ecuación, que mm, si despejamos H2, y esto luego la más oro, esto es igual a, no, 2 tercios. 2 tercios más 2 tercios H1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí está el 1, esto sería intersecta acá y comprendente 2 tercios, que sería positivo.
que sería algo así. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá, al final de que, como es similar al ejercicio pasado, vamos a tener estos 4 puntos. Este, este, este y este. ¿Ya? Pero nos está diciendo de que como es la función acá, por ejemplo, si el H1 y el H2 es igual a 0, por ejemplo, si estamos en esta región de acá, va a ser positivo. El S3 va a ser positivo. Si evaluamos el H1 y el H2 igual a 0. Entonces tenemos que para acá, esto es positivo. ¿Ya? Entonces estas salidas, también, como es función de tipo umbral, van a ser positivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? De que para estos casos vamos a hacer lo mismo que hicimos para el anterior. Acá tenemos eh, que esto para acá es positivo y esto también para acá es positivo. Entonces, esto era H1 igual a 1, H2 es igual a 1, aquí H1 es igual a 0, H2 es igual a 0, aquí era H1 es igual a 1 por la S1, H2 es igual a 0, H1 es igual a 0, H1, H2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que solamente por el caso en que H1 es igual a 0 y H2 es igual a 1, tenemos que no se cumple, que la salida es 0. ¿Ya? Entonces es el caso de H1 es igual a 0, o sea, acá, y H2 es igual a 1. O sea, en este caso la salida es 0. Entonces, para todos los otros casos, vamos igual a delimitar la región porque nos decía que era acotada por acá. ¿Ya? En este cuadrado. Quedó más o menos deforme el cuadrado. Sí. ¿Ya? Solamente acá no hay salida igual a 1. Entonces, la región es la siguiente. No, esto también. Todo. Entonces tenemos que toda esta región, eh, tenemos que la salida ahí y es igual a 1. Y acá, en esta región, y es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos una diferente función de activación para la salida. Antes teníamos una así, ahora tenemos una así. ¿Ven? Entonces ahí se va deformando el gráfico. Se van cambiando las regiones. Eso. Ese era ese ejercicio. Era igual súper parecido al anterior. Después nos vamos a saltar el del 2016 porque igual también es súper parecido. ¿Ya? Vamos a ver el del 2015, que ya es una red neuronal con 3 neuronas intermedias. ¿Sí? Con una capa oculta de 3 neuronas, nos dicen acá. ¿Ya? Y una neurona de salida Y. Entonces al final tenemos que nuestro eh, mono es así. Este es el 2000. Me cambié de lápiz. 2015. Tenemos X1, X2 y tenemos 3 neuronas. Neurona 1, no, esta es la 3, neurona 1, neurona 2. Igual pueden, si es que pueden, agregar el X0, que es igual a 1, para acá, para acá, para acá, pero ya se empieza a ver muy feo. Y de salida tenemos el H1, el H2, el H3, con la neurona 4, y aquí tenemos de salida el I.
¿Sí? Entonces, nos dicen que queremos que cuando estemos en esta región en X1 y X2, ¿ya? En esa región A, la salida sea igual a 1, la salida I. Entonces, ¿cómo se construye eso? Si nos damos cuenta, tenemos tres neuronas, ¿ya? Y, y como vimos en ejercicios pasados, cada neurona representa una recta en el plano, ¿ya? Entonces, como esta figura es un triángulo y tenemos tres neuronas, cada recta de este triángulo va a estar asociado a una neurona, ¿sí? Entonces, tenemos que la región A acá, bueno, estoy dibujando. La región A podemos hacerla con tres rectas. Una que es la de acá, ¿ya? Que esta recta la vamos a nombrar S1 igual a... No, pues esto es S... Ah, ya. Esta va a ser igual a S1 igual a X2. No, mentira, este va a ser el S2 igual a X2. Después va a ser el S1 igual a X1. Y después tenemos la siguiente recta. ¿Ya? ¿Ya? Esto es porque aquí tenemos que X2 igual a 0. Y este es el X1 igual a 0. Parece que lo hice al revés. Pero bueno, se entiende la idea. Ya, y esta va a ser la recta S3. ¿Ya? Que esto topa aquí en 1 y en 1. Entonces tenemos que X2, esto es para el S3. Tenemos que X2 es igual a 1 menos X1. ¿Sí? Lo que implica que S3, lo voy a estar escribiendo acá mejor. S1 es igual a X1. S2 es igual a X2. Y el S3 es igual a 1 menos X1 menos X2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras tres neuronas. Entonces claramente lo dijimos que, por ejemplo, si X1 es igual a 1, S va a ser positivo. Entonces estamos definiendo que para acá es positivo. ¿Ya? También estamos definiendo que para acá esta es positiva. Y para S3 estamos definiendo que, por ejemplo, si hablamos en el 0, 0, S3 va a ser igual a 1. Entonces estamos definiendo que para acá sea positiva. Y ahí creamos la región. ¿Ya? Con la intersección de esas tres áreas. Ujú. Y al final tenemos los pesos. El omega 1 transpuesto es igual a... Tenemos 0 constante, un X1 y después nada de X2. El omega 2 transpuesto es nada, nada y un X2. Y el U, no, pues, nada que ver. El omega todavía no está mal. El omega 3 transpuesto es igual a 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, claro, y el U nos decían como dato para la neurona acá, que esta tiene peso U, 1, es igual a menos 5, 2, 2, 2. ¿Ya? ¿Esto cómo se expresaría para por ejemplo, para S3? O sea, para S4, que sería esto asociado a S4, sería igual a menos 5 más, podemos hacer factor de 2, y esto es con la salida intermedia. O sea, el H1 más H2 más H3. Entonces, eh, por ejemplo, creo que el ejercicio aquí nos decía que evaluáramos en una región, en el 0505. ¿Ya? Entonces el 0505 está por aquí. 0505 está justo ahí.
ese punto. ¿Ya? Entonces, evaluemos. Para x1 es igual a x2 es igual a 0,5. Entonces, evaluamos. S1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5. Es positivo, porque tenemos funciones de activación umbral. Entonces el H1 es igual a 1. El S2 también es 0,5. También es positivo, entonces el H2 es igual a 1. Y el S3, 1 menos 0,5 menos 0,5 es 0. ¿Ya? Pero también es mayor o igual a 0. Entonces el H3 es igual a 1. Después reemplazamos acá en S4. S4 va a ser igual a menos 5 más 2 por 3, o sea 6. Esto va a ser igual a 1, lo cual es positivo, lo que implica que f de S4, que es función de activación umbral, va a ser igual a, como es positivo, va a ser igual simplemente a 1. ¿Ven? Entonces aquí comprobamos que este punto cumple. O sea, pertenece a esta área, que aquí queremos que la salida sea igual a 1. Eso. Ahí construimos un área con 4, o sea, con 3 neuronas. También, como lo pueden ver, se pueden generar áreas más complejas. Pues. O sea, por ejemplo, si queremos, podemos hacer áreas así cuadradas o ya de las neuronas que ustedes quieren. ¿Ya? Pueden haber áreas así, incluso, o de los lados que ustedes quieran. Entonces aquí tendríamos 6 neuronas, aquí intermedias. Cada una correspondiente a una, ¿cómo se llama? A una recta aquí. Por ejemplo, si queremos que aquí la salida sea igual a 1, estamos diciendo que todo eso para acá sea positivo, para allá también, para allá también. Entonces estamos haciendo la intersección de toda esa área. ¿Sí? Eso. Ese era ese certamen. Después, les tiene que ver algo de la guía, creo que alcancemos. Bueno, Miren, aquí aparecen de nuevo cosas así de las funciones de activación. Dice que las dibujen, aquí ya están dibujadas igual. Pueden usar matemáticas, lo que sea. Y son demostraciones, la verdad, pero como dije, no voy a entrar en ese asunto, porque igual es pura derivada. Vamos a ver esto, que es más interesante, que son otros tipos de áreas que hay, que son, por ejemplo, eh, bueno, aquí es tipo umbral, esto ya lo vimos, me voy a saltar esta, porque ya vimos mucho umbral. Esta saturación, esta no la hemos visto, ¿ya? Igual aquí en el PPT del profe aparecen las funciones de activación. Entonces aparecen estas que son binarias o tipo perceptrón y continua, Adaline, que se le llama. Entonces la función saturación es la siguiente, ¿ya? F de S es igual a S si el valor absoluto de S es menor o igual a 1, ¿ya? Y es la función signo si el valor absoluto es mayor o igual a 1, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es esto. Entonces este es la guía 1.4. 1.4. Tenemos los pesos sinápticos, el omega, que es 0.2, 0.4 menos 0.5. Calcule la salida O, aquí lo hacen, claro, aquí tenemos solamente una neurona, con 2 entradas, ¿sí? Con tipo de función de activación saturación. Entonces para x1 es igual a 1,
y x2 es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, vimos que la función saturación es igual a lo que estaba ahí en la guía. ¿Ya? Pero vamos viendo. Al final tenemos que nuestro S, ¿ya? Tenemos una neurona de este tipo. ¿Ya? O sea, x1, x2, tenemos nuestra neurona y la salida. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Y esta va a estar la neurona asociada al S1. O al S nomás. Nuestra función S va a ser 0.2 más 0.4 x1 menos 0.5 x2. ¿Ya? Si reemplazamos acá los valores, esto nos va a dar que S es igual a 1.1. ¿Ya? Entonces, ahora aplicamos la función saturación. ¿Cómo dice que es? Ya, tenemos que ver. El valor absoluto de S de X. ¿Ya? Entonces el valor absoluto va a ser, el valor absoluto de S es igual a lo mismo, 1.1. Y es mayor o igual que 0. No. Eh, mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces aquí aplica la función signo. ¿Ya? Y la función signo es la siguiente. Es 1 si es positiva o igual a 0. Y es menos 1 si es negativa. ¿Ya? Es casi igual a la de umbral, solamente que en vez de un 1, en vez de un 0 acá, es un menos 1. ¿Sí? Entonces al final tenemos como esa tipo umbral modificada, si podríamos decir. Entonces el FDS, vamos a ocupar la función signo. ¿Ya? Signo de S. ¿Ya? Y el signo de 1.1 es claramente positivo, o sea, es 1. Y esta va a ser la salida, que esto es la salida O, que le decían. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora, ahí lo vimos con un solo valor, pero dibujemos la región, ¿ya? Para, em, para S menor o igual que 1, ¿ya? O sea, lo que nos está diciendo esto es que veamos esto, ¿sí? ¿Verdad? El valor absoluto de S de X, bueno, aquí hagámoslo con menor o igual a 1. Entonces vamos a tener que graficar esta función. Entonces tenemos que el valor absoluto de S de X sea menor, vamos a hacer menor o igual a 1, ¿ya? Y nuestro S de X lo tenemos acá, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. 0.2 más 0.4 x1 menos 0.5 x2 menor o igual a 1, ¿ya? Entonces, como saben, esto se podría escribir así. Menos 0.5 x2 menor o igual a 1 y menor o igual a menos 1. ¿Sí? Por propiedad del valor absoluto. Entonces ahora podemos despejar el x2, ¿ya? Para graficarlo, ¿ya? Entonces aquí vamos a restarle 0.2 y vamos a restarle menos 0.4 x1, ¿ya? Y además lo vamos a multiplicar por menos, eh, esto es un medio, lo vamos a multiplicar por menos 2, ¿sí? Después de hacer eso. Entonces nos va a quedar, aquí vamos a pasar restando, esto va a ser
1.2 negativo, menos 1.2, menos 0.4x1, menor o igual a 0.5, menos 0.5x2, menor o igual a 0.8, ¿cierto? 0.8 menos 0.4x1. Bueno, y ahora vamos a multiplicar por menos 2, ¿ya? Acuérdense que al multiplicar por números negativos se cambia el signo de las desigualdades. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría como x2 mayor o igual a menos 1.6 más 0.8x1. Y acá esto es más 2.4 más 0.8x1. ¿Ya? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos dos rectas. ¿Ya? Y esto lo voy a graficar acá. Tenemos esto acá. Tenemos primero x2 tiene que ser menor a... Vamos a graficar primero esta recta. ¿Ya? Esto va a ser como un 2.4 acá. 2.4. Y con pendiente, no lo voy a hacer tan preciso, pero es 0.8. ¿Ya? Sería como ahí. ¿Ya? Y la siguiente es menos 1.6, que sería acá. 1.6. Y con la misma pendiente. Entonces son paralelas. Entonces nos dice que esta tiene que ser menor, o sea, es todo para acá. Y esta mayor. Entonces esta es el área que obtenemos de de lo siguiente. ¿Sí? Entonces fue el área que obtuvimos. A esa área corresponde. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Claro, y como podemos ver, también tenemos que justo entre medio, en medio de las dos, pasa es la siguiente, la función de acá, igualada a 0. Pasa por ahí, que era en 0.2. Pasa cortándola. Y esto es x1. Y esto es x1. Y esto es x2. ¿Ya? ¿Qué nos dice después? Determine la relación entre la entrada x1 y x2 necesaria para que la neurona tenga salida, la salida igual a 1. ¿Ya? Entonces, como acabamos de ver, aquí nuestra salida, como vimos acá, esto es... ya. Lo que acabamos de hacer fue ver esto. Si estamos en ese rango, ¿ya? O sea, que si nuestro x e y está en este rango, ¿qué tenemos en la salida? La misma s de x, ¿ya? Entonces, si estamos en este rango, la salida O es igual a 0.2 más 0.4x1 menos 0.5x2. ¿Ya? O sea, tenemos una salida lineal. ¿Ya? ¿Se pueden ver aquí? La función de activación lineal con parámetro lambda igual a 1. ¿Ya? Es decir, que nuestra salida va a ser igual a la función S. ¿Sí? Nuestra salida va a ser igual a la función S. ¿Ya? Pero aquí no sabemos cuánto es nuestra salida. Aquí no sabemos. Y aquí tampoco. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. El otro caso. ¿Ya? Si si estamos fuera de ese rango. Es decir, en todo el rango restante. ¿Ya?
Entonces, este es nuestro otro caso. ¿Qué pasa si estamos acá o acá? ¿Ya? Que va a ser el caso excluyente este. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es la función signo de S. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía la función signo? De que si S es mayor que 0, es 1, y si es menor a 0, es igual a menos 1. Entonces, verifiquemos. Voy a hacerlo aquí mismo, un dibujo pequeño, donde teníamos nuestra función S, ¿ya? ¿Ya? Esta misma recta que viene de acá, ¿ya? Igual a 0. Entonces, nos dice el signo, ¿ya? Entonces, podemos verificar, pues. Démonos otro punto, siempre nos damos el 0, 0, ¿ya? Que es más fácil. Si esto estamos en x1 y x2. Si x1 y x2 son igual a 0, tenemos que S es igual a 0.2, ¿ya? Entonces, como S es 0.2, aquí S es igual a 0.2, lo que implica que el f de S vamos a usar la función signo, ¿ya? Entonces, la salida para acá, el signo de S, el SGN de S, va a ser igual a 1. ¿Sí? Porque todos estos valores acá, si ustedes pueden comprobar otros puntos por acá, siempre les va a dar positivo el S. ¿Ya? En cambio, para acá, si evaluamos, por ejemplo, no sé, pues el 0,10, 0,10 va a ser 0.2 menos 5, es negativo. Entonces, para acá van a estar el SGN de S va a ser igual a 0. Mentira. Va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la relación, ¿ya? La función signo. Entonces para acá va a ser 1 y para acá va a ser menos 1. Entonces ahora si combinamos estas dos cosas, ¿ya? Tenemos que el siguiente gráfico. Tenemos la recta ahí, la otra recta allá, del valor absoluto. Entonces dentro de esta área teníamos que el O, la salida O, es igual a S, ¿ya? Y para acá, como es por la función signo, estamos combinando las dos, el O va a ser igual a 1. Y acá el O va a ser igual a 0. Mentira, no es 0. Es menos 1. ¿Sí? Entonces esos serían nuestros valores del FDS. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Entonces ahí estamos ocupando FS igual a S para esta área. Y después la función signo para todo lo restante. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Estamos en la hora ya. Voy a parar la grabación.